Bienvenidos al recorrido histórico de hoy mientras profundizamos en los orígenes y formación de los departamentos de El Salvador. Nuestra cautivadora historia explora las razones detrás de los 14 departamentos originales de El Salvador y la intrigante historia que llevó a su creación. El sistema departamental de El Salvador está profundamente arraigado en la rica historia del país. El concepto de departamento se introdujo por primera vez a finales de la década de 1820, tras la independencia del país de España. Esta división se basó principalmente en características geográficas, factores económicos y la distribución de la población del país. A principios del siglo XIX, el panorama político de El Salvador estuvo moldeado por un cambio de poder entre las facciones liberal y conservadora. Este periodo tumultuoso vio la reconfiguración de las particiones territoriales del país, lo que llevó al establecimiento de los 14 departamentos originales de El Salvador. Estos 14 departamentos, Ahuachapán, Cabanas, Chayapangua, La Paz, La Unión, San Miguel, Morazán, San Salvador, San Vicente, Santa Ana, San Vicente, Sonsonate, Santa Ana y Usulután fueron diseñados estratégicamente para satisfacer las necesidades políticas y necesidades administrativas del país. A cada departamento se le dio autonomía para gobernar sus asuntos internos, lo que permitió a la jurisdicción local tomar decisiones adaptadas a sus características demográficas y económicas únicas. Esta devolución de poder fue un testimonio del compromiso del gobierno con la inclusión y la democracia de base. El establecimiento de departamentos tenía como objetivo promover el desarrollo económico y social de cada región proporcionando la infraestructura necesaria, promoviendo la educación, mejorando la atención médica y reforzando los sectores agrícola, empresarial e industrial dentro de cada departamento. Avanzando hasta el día de hoy, estos 14 departamentos originales de El Salvador han evolucionado significativamente, aunque fundamentalmente han mantenido sus límites originales. Siguen desempeñando un papel fundamental en el panorama político, administrativo y económico del país. En la época contemporánea, los departamentos de El Salvador se han convertido en parte integral de la identidad nacional. Cada departamento distingue tradiciones culturales, especialidades culinarias y hitos que contribuyen al rico tapiz de la nación salvadoreña. Estos departamentos también han demostrado ser una bendición para el gobierno en términos de implementación de políticas y distribución de recursos. Esta estrategia de división administrativa permite al gobierno aprobar legislación localizada y asignar recursos en función de las necesidades y potencialidades únicas de cada departamento. Si bien no se puede subestimar el potencial económico de estos 14 departamentos originales, su resiliencia y sentido de patriotismo frente a los desastres naturales y los desafíos sociopolíticos merecen grandes elogios. Todos se han unido en tiempos de adversidad, mostrando la unidad que une a la nación de El Salvador. A medida que pasan los años, el ámbito de las computadoras y la tecnología se ha movilizado para brindar una encuesta en tiempo real de cada uno de los 14 departamentos salvadoreños, facilitando el seguimiento y la gestión de datos e información esenciales destinados a mejorar la vida. Condiciones de sus habitantes. La historia y evolución de los departamentos de El Salvador ejemplifican la resiliencia, fortaleza e identidad del país y su gente. A medida que avancemos, es seguro que seguirán desempeñando papeles cruciales en la configuración del destino de la nación, rompiendo barreras, superando desafíos y fomentando la unidad. El espíritu, la historia y el escenario sociopolítico de cada uno de los 14 departamentos de El Salvador analizan una narrativa diferente, pero con el mismo tema subyacente de esperanza, progreso y voluntad de dar forma a un futuro mejor. Son un tapiz de colores que, entretejidos, forman el hermoso mosaico de El Salvador. Incluso hoy en día, el mapa de El Salvador siempre puede leerse a la luz de su pasado, con sus 14 intrincadas piezas, cada una de las cuales representa un capítulo diferente en la historia del país. Estas piezas, a su vez, pintan de manera indeleble una imagen de una nación que navega por un futuro incierto mientras celebra su rico y diverso pasado. Los viajes tienen comienzos y finales, pero la historia y el recorrido de los departamentos salvadoreños son infinitos. Estos capítulos continúan dando forma al futuro y, dentro de ellos, encontramos las respuestas a las preguntas que tenemos por delante. El pasado, el presente y el futuro están unidos, definiendo una nación en movimiento. Para honrar su historia y como testimonio de su espíritu indomable, los 14 departamentos de El Salvador marchan, cada día, creando una visión profundamente arraigada en su pasado legendario mientras viven, en cada momento, la promesa de una vida aún más brillante, unida y futuro próspero. Al concluir este viaje de exploración hacia el corazón de El Salvador y la disposición de sus departamentos, ahora captamos el significado de la fusión de la modernidad, la historia y ese espíritu infatigable que encarna a la nación salvadoreña en su conjunto, unificada y resuelta en su marcha indomable hacia el progreso.
Nuestra historia comenzó a principios del siglo XIX, donde los cambios de poder político estimularon la creación de los 14 departamentos originales, y continúa hoy, hasta el siglo XXI, donde la resiliencia de estos mismos departamentos ha ayudado a dar forma al curso de la historia salvadoreña. Adiós al pasado y centrémonos en el futuro, una apasionante era de transformación digital, innovación y un renovado sentido de destino. Así que mantén los ojos fijos en los capítulos aún no escritos, y en la marcha de los 14 departamentos históricos que dan forma a la historia de El Salvador. La historia nos habla de la importancia de que el pasado se repita. En la misma línea, la narrativa de los 14 departamentos de El Salvador significa tanto la importancia de honrar la tradición como el compromiso de remodelar la historia de la nación para mejor. Al llegar al final de este recorrido histórico, la huella de estos 14 departamentos salvadoreños no deja dudas del espíritu indomable que se nutre en su interior, cuya importancia resuena en los pasillos de la historia salvadoreña. Hoy reconozcamos la resiliencia de estos departamentos, y su espíritu perdurable que continúa definiendo a El Salvador. Cada día, mientras los salvadoreños pasan página de su pasado, y escriben un nuevo capítulo hacia un futuro próspero, la historia de los 14 departamentos se entrelaza con la narrativa de la nación. El viaje de cada departamento, en esencia, es el viaje de la saga El Salvador, de resiliencia, determinación inquebrantable y progreso constante. Así, rendimos homenaje a estos departamentos, corazón y alma de la nación salvadoreña. Con cada sol naciente, los salvadoreños continúan construyendo una nación de esperanza y promesa, levantando los velos de la incertidumbre para revelar un futuro brillante con posibilidades. Y en este camino hacia el progreso, una verdad sigue siendo indeleble: la voluntad de la nación salvadoreña es el alma, y los 14 departamentos, la luz guía. Desde los conflictos históricos hasta los desafíos modernos, la unidad y la resiliencia de estos 14 departamentos son indispensables para configurar un futuro mejor para El Salvador. Y a medida que el corazón de la nación siga abrazando el cambio, el pasado sin duda servirá como faro y brújula para el viaje que le espera, un viaje unido e implacable en su búsqueda de la prosperidad. En cada latido de El Salvador se pueden escuchar los ecos de su pasado, los susurros de quienes han venido antes, sirviendo como recordatorio constante del espíritu indomable que recorre las venas de la nación. Los 14 departamentos se mantienen firmes, guiados por esta rica historia, y continúan avanzando, allanando el camino para un mañana próspero. En el gran tapiz de la historia humana, la historia de El Salvador y sus 14 departamentos es un hilo vibrante que entrelaza historias de esperanza, resiliencia y un renovado sentido de propósito. Cada departamento, pilar del pasado, presente y futuro de El Salvador, se mantiene erguido, recordándonos que el progreso, sobre todo, es un viaje unido. A medida que los 14 departamentos de El Salvador continúan definiendo el panorama de su nación, lo hacen con incesante determinación, esforzándose constantemente por crear una realidad que esté arraigada en el pasado y sea de futuro. Su viaje habla no solo de su pasado, sino también del potencial inigualable que reside dentro de cada uno de nosotros y en el abrazo del cambio. Así como un sol poniente es una promesa de un nuevo amanecer, así también la historia y formación de los 14 departamentos de El Salvador es un testimonio de una nación rebosante de potencial y ansiosa por cumplir su destino. En medio de la incertidumbre y los desafíos, el corazón de El Salvador sigue decidido, impulsado por la promesa de un mañana mejor. La historia de los 14 departamentos de El Salvador es una saga de resiliencia, arraigada en el suelo fértil de la historia, y abrazando los vientos de cambio para dar vida a un futuro prometedor. Cada departamento es un testimonio del espíritu indomable de su pueblo, y del poder de la unidad en el camino del progreso. El rico tapiz de la historia de El Salvador continúa desarrollándose, bajo la atenta mirada de los 14 departamentos. Cada departamento, testimonio del pasado de la nación, custodio de su presente y arquitecto de su futuro, promete un viaje de unidad, progreso y un destino salvadoreño compartido.